Apostasía, una palabra que tiene muchos significados de acuerdo al nivel de cristianismo o de comprensión que tengas acerca de la Biblia, tus intereses personales y por supuesto la identidad eclesiástica que tengas o pueda haber en tu vida. Ahora, revisemos algunos significados acerca de la palabra apostasía. Apostasía es cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio y se encuentran en un estado de apostasía. Un ejemplo es la gran apostasía que ocurrió después de que El Salvador estableció su iglesia, por ejemplo, y todo el pandemonio que originó la instauración de la llamada Iglesia Imperial o la Iglesia Católica Romana, que es simplemente la instauración de principios paganos cristianizados para que siguiera adelante el Imperio Romano con esta nueva iglesia. Ahora, la apostasía, del latín apostasía, a su vez del griego antiguo, significa fuera y de colocarse fuera. Es la negación, la renuncia o el abandono de la fe en una religión. En conclusión, se podría decir entonces que la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana o seguidora de principios basados en la palabra de Dios. Ahora bien, el mismo Señor Jesús habló sobre el asunto en Mateo capítulo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, sé que te puede parecer largo lo que leí, pero apenas es uno de los muchos pasajes donde se habla de este escabroso tema. Ahora, aunque este pasaje está hablando de acontecimientos futuros que muchos dicen que son muy lejanos, otros opinan que están muy cercanos, entre esos yo. Habla del enfriamiento, del alejamiento de las personas seguidoras de Cristo, de los principios bíblicos y de los parámetros que Dios ha dejado en su palabra. Tomando en cuenta este principio, podríamos pensar entonces que la apostasía se podría aplicar en todos los ámbitos. Me explico. Apóstata es alejarse, apartarse, dejar los principios de Dios. Quiere decir que entonces cualquiera que ya conoce lo que Dios es, pero deliberadamente o influenciado por otras personas decide hacerlo, se convierte en un apóstata. Así que técnicamente hablando tendríamos apóstatas en todos los estratos de la vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Porque es sencillamente cuando una persona abandona deliberadamente los principios y los seguimientos de lo que Jesús ha dicho. Así que si nos dejamos influenciar por un líder tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, nos podemos convertir en apóstatas. Cuando sencillamente decidimos con nuestras vidas hacer lo que Dios no nos ha dicho que hagamos, nos convertimos en apóstatas. Recordemos que el primer apóstata que hubo fue Lucifer. Y el principio de la apostasía de Lucifer fue renegarse o rebelarse contra lo que Dios quería y decir que él podía ser como Dios. Así que podríamos pensar que cada uno de nosotros podríamos convertirnos en pequeños Lucifer, que van por allí diciendo: puedo hacer esto en mi nombre, en mi vida, porque sencillamente me da la gana de hacerlo. Y te conviertes en un apóstata. Así que estamos viviendo tiempos difíciles, proféticos,
y emocionantes. Y no me malinterpretes al decir la palabra emocionante, porque sí es cierto, están viniendo cosas muy negativas, que si los cambios en las sociedades, la amenaza globalista, los sistemas totalitarios, todo el mundo quiere hacer lo que quiere y los seres humanos tienen esta semillita en su corazón de querer sojuzgar a los demás y querer pervertir la conciencia y la conducta de los demás. Pero en medio de todo esto está la palabra de Dios y sigue estando allí su Espíritu Santo, sigue estando allí para guiarnos a toda verdad. Y a pesar de que aún afuera y dentro de la iglesia haya apóstatas, tenemos la opción, tenemos el derecho de decidir, de escoger uno o lo otro. Así que Dios nos ayude a seguir firmes en medio de un mundo en crisis. Bye.